Bienvenidos al vídeo 9 de Tiber. Seguimos con nuestro proyecto de formación completa en Revit, de formación completa empezando con un proyecto básico. En este vídeo vamos a ver dos acciones en Revit, moverse en el 3D y seleccionar elementos. Parecen cosas sencillas y no parecen cosas complicadas como para un vídeo específico de estos dos elementos, pero son muy importantes. Saberse moverse en el 3D significa saber poder seleccionar elementos. Es decir, tened en cuenta que nosotros en Revit trabajamos con varias ventanas. Podemos seleccionar en una y trabajar en otra. Es decir, podemos seleccionar en aquellas vistas en las que nos es fácil seleccionar y trabajar en aquella vista en la que es fácil trabajar. Con lo cual utilizaremos mucho el 3D para visualizar elementos de diferentes vistas y poder seleccionarlos. De ahí el que vaya este vídeo estos dos elementos juntos. Mover 3D, en la que hablaremos de mover tanto con el ratón como con la interfaz, con los diferentes botones, y seleccionar, en la que veremos los diferentes elementos o los diferentes menús con los que podemos seleccionar, tanto con ratón, tanto con menú de selección, filtro, etc. Así que entramos en el vídeo 9, mover 3D e interfaz. Algo que no es muy útil es saber moverse dentro del 3D. Es decir, no tanto moverse dentro del 3D, sino utilizar pues lo que veis aquí, el ViewCube, como utilizar lo que es el teclado y el ratón para moverse por estos elementos. Bien, vamos a ir viendo cómo podemos trabajar en el 3D, cómo nos podemos mover a través del 3D. Directamente con el ratón. Primero voy a pulsar una vez en la interfaz para saber que estoy aquí. Muchas veces, pues a lo mejor estamos en otro menú, en otra historia y no funcionan bien lo que es los menús de trabajo o cómo movernos dentro del 3D. Entonces, pincho una vez dentro de lo que es la ventana de trabajo y ahora empiezo con los menús del ratón. La rosca del ratón ya podéis suponer que es el zoom hacia arriba y hacia abajo. Si pincho solamente el botón izquierdo, fijaros que lo único que hace es seleccionar elementos. Y hablaremos de diferentes formas de seleccionar elementos dentro de Revit. También, si pulso la tecla Mayús o la tecla Shift del teclado y pulso a la vez el botón central del ratón, lo que estoy haciendo es rotarlo respecto a un punto de pivote. Ese punto de pivote ahora mismo es uno genérico para el dibujo, pero si imaginaros que yo quiero girarlo con respecto a ese muro. ¿Por qué? Porque me estoy acercando mucho, me estoy acercando mucho, me estoy acercando mucho. Quiero acercarme a esa esquina, me acerco mucho y ahora pulso la tecla Mayús y pulso en la tecla central del ratón, con lo cual cuando gire está girando con respecto a un punto de pivote que no me interesa porque es como el punto central de esta caja. Vale, yo puedo coger y seleccionar este elemento y una vez que tengo un elemento seleccionado, el punto de rotación es el eje central de ese elemento, el eje vertical de ese elemento. Si yo lo deselecciono, es decir, pincho en la vista y vuelvo a hacer la rotación, fijaros cómo se mantiene esa rotación. Eso es el movimiento a través de un punto pivote que ahora mismo no vemos. ¿Cómo puedo cambiar el punto pivote? Porque imaginaros que yo estoy trabajando muy cerca de aquí y ahora mismo, por mucho que yo seleccione el muro, el movimiento que hago pulsando el Mayús y pulsando el ratón, pues no gira o no rota con respecto a esa esquina, que es lo que a mí me gustaría. Vale, pues para eso tengo que entrar en este menú de aquí, el menú de rueda de navegación completa. Si pincho en el menú de rueda de navegación, fijaros que me sale esta rueda que yo, sin soltando el ratón, no estoy pulsando ninguna de las teclas, lo que me hace es seguir el punto del ratón. Vale, yo lo que quiero es cambiar el punto de pase, con lo cual, fijaros que aquí, si le doy a centrar, aquí la herramienta, lo que hace es colocar un punto de pivote. Lo que he hecho es pinchar centrar y sin soltar el botón izquierdo del ratón, me voy buscando un elemento físico, ¿no? En este caso un muro. Y en cuanto me coloco encima, me aparece el punto pivote. Ese punto pivote, pues si lo coloco en esa esquina, lo suelto, ahora mismo cualquier rotación que yo haga, lo hace con respecto a ese punto de pivote. Si quiero volver al muro, simplemente selecciono el muro y otra vez vuelve al eje del muro. Y si quiero otra vez otro punto pivote, ya sabéis, saqué la rueda de navegación, pulsáis centrar y no soltéis el botón izquierdo y luego lo colocáis en cualquier punto dentro de los elementos del muro. También podemos cambiar la visualización del 3D mediante la utilización del ViewCube. Fijaros que ahora mismo yo puedo pinchar esta esquinilla de aquí y se me pone esa posición. Si pincho este punto de aquí arriba, se pone esa posición. Si pincho el sur, se me coloca el alzado frontal
con estos elementos, pues voy girando por alzado. Si voy otra vez a la esquina, se pone a 45 grados. Y si yo, al final, pues de tanto moverlo o lo que sea, se pierde la posición original, fijaros que aquí en el ViewCube, colocando encima, aparece una casita. Pulsáis la casita y siempre se pone en esta orientación, sur, este, oeste, norte, y a 45 grados con los dos niveles. Recordaros solamente llamar la atención sobre estos dos niveles. Si tenéis la versión 2018, estos dos niveles no salen. Es una cosa nueva del 2019. ¿Vale? A partir del 2019 los niveles aparecen en el 3D. Si no, simplemente los que tenéis versiones 2018 hacia abajo, los niveles aparecerían en otro tipo de vista, que son los alzados. Vemos aquí, en el este, por ejemplo, aquí sí tenemos los niveles, como ahora veremos en el siguiente vídeo en el que hablaremos de niveles, de alzado, etcétera, etcétera. Antes de seguir con el menú modificar, quiero que veáis cómo se seleccionan elementos en Revit. La selección normal es pulsando. Eso es lógico, cada vez que voy pulsando un elemento se va seleccionando. Antes de seleccionar, fijaros que colocándonos encima se coloca en un color celeste, un color azul. Eso es una preselección, es decir, no está el elemento seleccionado, pero sí me está diciendo que ese elemento dentro de los muchos que pueda tener cercano a lo que es el puntero del ratón, pues está preseleccionado. Una vez que yo decida que es el que quiero coger, pues lo pincho y ahora sí está seleccionado. En el momento que lo selecciono, la menú propiedades se activa. Fijaros que ahora mismo, si yo lo preselecciono, por mucho que me coloque encima azul en estos muros o me coloque encima del círculo de los que se representan los alzados, como ya veremos más adelante, pues no, el menú propiedades no cambia. Pero si selecciono el elemento, el menú propiedades me habla de qué elemento estoy tocando, qué elemento estoy seleccionando. En este caso un muro básico. Fijaros que si me voy aquí al elemento de alzado y me dice que estoy tocando el alzado 1, que es el que llama alzado norte. Vale. Entonces, si quiero seleccionar varios elementos, puedo hacerlo de diferentes formas. Por ejemplo, pincho una y pinchando el botón de control, fijaros que me sale un más alrededor a la derecha de lo que es el puntero del ratón. Entonces voy pinchando y voy seleccionando todos aquellos elementos que quiero hacer algo con él, modificar, borrar, suprimir, lo que sea. ¿De acuerdo? Entonces, si yo por ejemplo le doy a el primero y ahora con el control pincho el segundo, el tercero y me he equivocado y este lo quiero quitar, pues pinchando ahora el botón de Mayús o Shift, es decir, la tecla que activa las mayúsculas, me sale un símbolo de menos a la derecha del ratón, con lo cual puedo ir quitando elementos que tenga seleccionados ya. Una forma que heredamos de AutoCAD son las ventanas de selección. Fijaros que yo, si me coloco aquí en la parte de la derecha y pulso una vez con el ratón y sin soltar me voy moviendo hacia la izquierda, en cuanto ese cuadrado de puntos va seleccionando, va tocando elementos, esos elementos de forma íntegra se van metiendo dentro de la selección. Fijaros que si yo aquí pues me quedo en estos elementos, fijaros que estos dos muros que tengo aquí abajo no los toco enteros, ni siquiera este de aquí, pero se van seleccionando enteros y al soltarlo tengo seleccionado todos los elementos con tocarlo. Si hago la selección al revés, de izquierda a derecha, y hago lo mismo, pincho con el ratón y sin soltar el botón izquierdo me voy moviendo, fijaros que ya estoy tocando elementos y no se están seleccionando, pero en cuanto lo tengo totalmente recogido, totalmente dentro de ese recuadro, es cuando se selecciona. Esto me sirve para seleccionar aquellos elementos que por su dificultad pues necesita que estén totalmente recogidos dentro del recuadro para seleccionarlo, con lo cual una vez que estén dentro de ese recuadro pues se selecciona. Esto viene de AutoCAD, yo como os digo es lo mismo que hacíamos antes para seleccionar elementos en ese. Otra forma de seleccionar, por lo menos la parte de muro o la parte de línea, es aprovechando la propiedad de introducción mediante cadena. Veíamos que cuando metíamos un muro le doy a WA y cojo por ejemplo un muro básico de 30, dentro de la barra de opciones había una opción de introducción por cadena, de tal manera que cuando yo metía el primer punto y daba el segundo para finalizar el primer muro, ya había dado el primero del siguiente muro, con lo cual solamente tenía que definir los segundos puntos, es decir, los puntos finales de los muros, porque el primero coincidía con el final del anterior, ¿no? Entonces, esa propiedad me sirve también para hacer selecciones. Por ejemplo, fijaros que yo quiero seleccionar todos estos muros que están realizados mediante cadena o están realizados mediante la orden de rectángulo. Entonces, me puedo colocar encima de uno sin pinchar. Fijaros que yo el menú propiedades no se activa, simplemente está hecho una preselección. Y soltando ya el ratón, solamente dándole una vez al tabulador, se preseleccionan todos. Una vez que tengo todo en ese azul preseleccionado, ahora sí ya doy al botón izquierdo del ratón y ya selecciono todos aquellos elementos que están dentro de la cadena. Fijaros que aquí lo puedo hacer igual. Esto es una cadena de muros que no están hechos con la orden rectángulo, sino con la orden cadena metiendo punto a punto. Con lo cual yo puedo colocarme encima de uno de ellos para preseleccionarlo, dándole una vez al tabulador para preseleccionarlos todos y una vez ya todos preseleccionados,
pincho con el botón izquierdo del ratón y ya los tengo seleccionados, con lo cual lo puedo suprimir, copiar, mover, etc. De acuerdo, una vez entonces que ya habéis visto las formas de preselección, hay una última que utiliza la preselección en cadena con el principio final de esa cadena. Verás, vamos a explicarlo a través de este gráfico. Me voy a acercar un poco. Aquí se mezclan dos cosas, la selección por cadena y la selección por elemento. Fijaros que yo me puedo acercar a este elemento y pincharlo y seleccionarlo. Pero yo quiero seleccionar este de aquí, este y este. Es decir, esta Z que viene aquí, la quiero seleccionar. Para eso lo que hago es, me puedo hacer la ventanita e intentar hacerlos todos, cogerlos por aquí, bueno, y al final ya pillaría esto, tendría que quitarlo, bueno, o ajustarme por aquí abajo, pero también puedo coger y pinchar este elemento, irme hacia el elemento último de esa línea que quiero seleccionar. Fijaros que este está seleccionado, fijaros que aparece aquí en el menú propiedades, no está preseleccionado, sino está seleccionado, lo he pinchado, y ahora me voy aquí, me coloco encima y fijaros cómo se preselecciona, se pone en azul y dependiendo si me pongo arriba o abajo, se va a seleccionar la parte de arriba o la parte de abajo hasta este punto. Fijaros, yo lo que quiero es que se seleccionen este y este. Con lo cual me voy a la parte de arriba, me pongo encima, se preselecciona y ahora con un golpe de tabulador, simplemente una vez, se seleccionan esos tres y ahora ya sí selección, es decir, lo que se hace es una preselección antes de la selección. Voy a hacerlo otra vez, pero ahora quiero que se seleccione esto de aquí abajo. Pues hago lo mismo, selecciono este, me voy al elemento último de esa línea que quiero que se seleccione, pero ahora en lugar de colocarme aquí arriba, me coloco aquí abajo. Y sin pinchar con el ratón, simplemente dándole una vez al tabulador, se preseleccionan todo. Y fijaros cómo ahora sí me ha cogido la cadena por la parte inferior. Fijaros que están preseleccionados, que no están seleccionados, que solamente el de arriba sale con un celeste continuo, mientras que los de abajo lo único que sale azul, que son las líneas de lo que es la parte exterior y la parte interior del muro. Cuando ya tengo este seleccionado y estos tres preseleccionados, es decir, pincho este, me voy aquí al final, me coloco encima, no le doy al ratón, le doy una vez al tabulador y ahora sí pincho sobre él. Ahora ya tengo seleccionado todos estos elementos, con lo cual yo podría suprimir, copiar, desplazar, etcétera, hacer todo lo que sabemos dentro del menú modificar. Una vez que tenemos estos métodos de selección, con esas selecciones podemos hacer una serie de cosas. Una de las formas que me ayude a seleccionar objetos cuando tengo muchos elementos de diferentes categorías es el tema del filtro, es decir, filtrar aquellos elementos que no me sirven o filtrar aquellos elementos que quiero seleccionar. Por ejemplo, aquí tenemos una serie de elementos, como por ejemplo son muros y el otro elemento que son, por ejemplo, alzados. Vamos a suponer que tenemos puertas y sillas. Os lo hago y ahora os lo enseño. Aquí tenemos una serie de elementos como por ejemplo son ventanas y puertas. Si yo ahora hago una selección de muros, fijaros que al hacer una selección de forma rápida, estoy cogiendo puertas, estoy cogiendo ventanas, estoy cogiendo incluso elementos de alzado y me costaría hacerlo con los elementos tal y como lo hemos visto, por lo menos tardaría un tiempo. Vale, revisa acá la opción de filtro. Fijaros que en el momento que yo estoy ahora mismo en arquitectura y selecciono pues toda una ventana con todo, entro directamente en la parte de modificar y me dice que estoy haciendo una selección múltiple de elementos. Esa selección múltiple de elementos la puedo filtrar mediante este elemento. Este filtro lo tengo tanto aquí arriba como aquí abajo en este punto de aquí. Aquí me está diciendo que tengo 29 elementos seleccionados. Vale, pues yo puedo acceder al menú de filtrado tanto por este botón de aquí como por el botón que tengo en la cinta de opciones. Si entro en la cinta de opciones, veréis que aquí me está diciendo que está seleccionando 4 alzados, que son estos 4 que tengo aquí, los muros, los 13 muros, las 5 puertas, 3 ventanas y 4 vistas, ya que estos elementos corresponden a alzado y vista y de forma independiente. Ya veremos cuando estudiemos los alzados cómo se subdividen de esos dos elementos. Bien, entonces si quiero cargarme todas las puertas, es tan fácil como decirme, de todo esto que seleccione, no me selecciones ninguno y déjame solamente seleccionadas las puertas y acepto. Y se me quedan solamente, fijaros, en azul las puertas seleccionadas, con lo cual si ahora le doy simplemente una vez al botón suprimir, lo que he borrado es solamente las puertas de toda la selección que he hecho. Bien, pues otra de las opciones que podemos hacer con una selección es guardar esa selección y cargarla cuando queramos. Imaginaros algún grupo de elementos que sé que puntualmente en diferentes fases del proyecto voy a tener que ir a ella y volver a sacarla para actuar o para borrar o para ocultar o lo que sea. Vale, pues esas selecciones se pueden guardar. Fijaros que cuando yo hago una selección, por ejemplo, de estos 3 muros, yo en el menú modificar muros me aparece aquí a la derecha un menú de selección y me dice que puedo guardar o editar esa selección. Vale, si le doy a guardar, me entra en el menú y me pregunta qué nombre le quiero dar a esa selección. Vale, pues le digo pues 3 muros. 3 muros, venga, 3M, acepto y se guarda. Vale, si quiero volver otra vez a ella, es tan fácil como dentro del menú gestionar, aquí tengo el grupo selección y fijaros que tengo cargar y editar.
Si le digo cargar, me salen los grupos de selección que tengo. En este caso solamente tengo el 3M. Vale, pues pincho, le digo que quiero cargar el 3M, acepto y ya tengo eso seleccionado, con lo cual puedo suprimir, copiar, etcétera, hacer cualquiera de las menús de modificación de agrupación. Fijaros que dentro del grupo selección también me permite editar elementos, editar grupos de selección. Entonces si pincho en editar grupo, me aparece un menú donde me va diciendo los diferentes elementos que tengo en otro grupo de filtro. Ya hablaremos un poco más adelante de lo que son los filtros basados en reglas. Pero ahora mismo lo que tenemos que ver es que nosotros hemos creado un filtro de selección, ese filtro de selección lo hemos llamado 3M. Y si lo pinchamos, lo podemos editar. Si editamos, fijaros que entramos en otro menú que se llama editar conjunto de selección y está fuera del menú modificar. Lo que me está diciendo es, si quiero añadir elementos, por ejemplo quiero añadir este y este. Si quiero eliminar de la selección, con lo cual dentro de los que están seleccionados, pues quiero eliminar este. Y una vez que tengo hecho esto, puedo finalizar la selección y aceptar los cambios. Con lo cual, cuando yo le digo que quiero cargar el grupo 3M y acepto, ya no estaba este y he metido estos dos nuevos. Estos son los métodos de selección que tiene Revit, tiene algunos más, pero tenemos que entrar más en métodos avanzados. Una vez que entremos en método avanzado de trabajo, entraremos en métodos de filtros y filtros por parámetros y etcétera, como veremos un poco más adelante. Ahora la siguiente herramienta de modificación que vamos a ver va a ser la de simetría, que aquí se llama como reflejar a través de un eje o reflejar a través del dibujo de un eje. Vamos entonces a empezar a trabajar en Revit. Para eso, lo primero que vamos a hacer es ubicar o colocar los elementos de la interfaz de la forma, por lo menos para nosotros, más cómoda. Ya comentamos que lo que era la botonera de acceso rápido lo íbamos a colocar justo debajo de la cinta de opciones. Pulsando en este botón vemos que aquí podemos mostrar encima de la cinta de opciones o si está encima aparecería como mostrar debajo de la cinta de opciones, con lo cual la colocamos debajo de tal manera que nos queda cinta de opciones, botonera rápida y barra de opciones. El menú propiedades lo mandamos a la izquierda y el menú navegador lo mandamos a la derecha. Si tenemos un portátil ya os dijimos que lo normal es que lo coloquemos aquí abajo, ¿no? Solemos colocarlo en la parte inferior para que aparezca, si me deja, a ver, ahora, para que me deje más pantalla para trabajar. Pero si tenemos una pantalla un poquito más grande, un poquito que nos deje de trabajar y que nos deje tener los dos menús de forma separada, entonces colocamos el navegador aquí a la derecha. Todas las pestañas que nos dan acceso a los diferentes menús de la cinta de opciones no son necesarias para el primer bloque de vídeos que vamos a trabajar, es decir, para cuando estamos haciendo un proyecto básico. Y sobre todo en la parte de análisis nos pueden generar un poco más de lentitud cuando el archivo está cargado. Cuando ya trabajamos en proyectos básicos de ejecución de forma paralela, pues normalmente no se desactivan esas pestañas. Pero si estamos trabajando solamente con proyectos básicos, normalmente entramos en menú de opciones y quitamos las pestañas que no vamos a utilizar. Por ejemplo, entrando en archivo, entramos en opciones y entramos aquí en interfaz de usuario. Como veis, aquí tenéis la serie de fichas que reúnen las pestañas que nos lleva a esta parte de la interfaz. Entonces, por ejemplo, la ficha de estructura no me hace falta, la ficha de sistema, que estamos hablando de instalaciones, no me hace falta, otra de sistema, no me hace falta, y aquí abajo quitamos también la de sistema y quitamos la de análisis y herramientas de energía. Con lo cual nos quedamos solamente con masa y emplazamiento y nos quedamos solamente con arquitectura y herramientas de arquitectura. Si queréis, como mucho podemos dejar la de estructura, pero cuando la activemos, cuando la necesitemos, volveremos a activarla. Aceptamos y fijaros que ahora mismo las pestañas se han reducido en número y me quedan solamente arquitectura, insertar, anotar, etcétera, masa y emplazamiento, que es la que hemos dejado y las que veis aquí. Otra de las cosas que hacemos cuando iniciamos un archivo es reducir el número de copias de seguridad. Fijaros que si decimos en el archivo guardar como proyecto, se nos abre este menú y dentro del menú para guardar este elemento, fijaros que aquí hay un botón de opciones. Si pinchamos el menú de opciones, me dice que el máximo de copias de seguridad es 20. Él va a ir guardando copias de seguridad empezando por el número 1 y llegando al 20. Cuando grabe la 21 machaca la 1 y así hasta la 40 y la 41 machaca la 21. Es decir, hace 20 copias de seguridad de un mismo archivo. Cuando el proyecto tiene una envergadura y tiene un peso, 20 copias de seguridad nos hace cargar mucho el ordenador. Nosotros normalmente lo dejamos en 3, pero esto es a gusto de consumidor. Aceptamos y aquí guardaríamos con el nombre que fuese. En Revit, igualmente que pasa en AutoCAD y que pasa en muchos programas, se trabajan con teclas rápidas. Esas teclas rápidas accedemos desde la siguiente forma. Nos vamos al menú Vista. Dentro del menú Vista a Interfaz de usuario. En Interfaz de usuario tenemos aquí teclas de acceso rápido. Si pinchamos en tecla de acceso rápido, veremos que entramos en el siguiente menú. En este menú, por un lado tenemos los comandos, por otro, las teclas que dan acceso a esos comandos y aquí la ruta de lo que está activando.
Es decir, por ejemplo, vamos a coger y vamos a modificar para que el 3D sea la letra D. Yo lo tengo ya por defecto. Mis teclas rápidas han ido cambiando, se han ido modificando conforme yo he ido usando Revit, y tengo algunas que, bueno, en principio, si es la primera vez que abrís con Revit, aparecerá en vacío, no aparecerá entre paréntesis ninguna letra D, ningún elemento. ¿Cómo hacemos para cambiar lo que es la vista 3D por defecto y que pase a la tecla D? Fijaros el nombre, vista 3D por defecto. Para cambiar las teclas de acceso rápido del 3D, lo que hacemos es ir a interfaz de usuario y pinchar tecla de acceso rápido. Pero las teclas de acceso rápido del acceso a ese menú también tienen su tecla de acceso rápido, que son las letras KS. Con KS, de forma consecutiva, simplemente pulsando KS, sin darle a Enter ni nada, entramos en el menú de tecla de acceso rápido. En ese menú vemos que tenemos por un lado los comandos, por otro lado las teclas que activa ese comando y la ruta que activa ese comando. Para, por ejemplo, cambiar las teclas de acceso rápido del 3D, lo que hacemos es lo siguiente. Colocamos aquí en buscar 3D, vista 3D por defecto, fijaros que ya viene aquí, y nos está diciendo que la tecla que está activada ahora misma es la tecla D. Si quisiera asignar otra, pues por ejemplo, me iría aquí a nueva tecla, le daría que 1.1 asignaría también al 3D y le daría a asignar. Con eso ya cualquiera de las dos activaría el 3D, tanto el 1.1 como el D. Si me he equivocado, es tan fácil como pinchar y decirle eliminar. Aquí el filtro es para que entre en alguna de las categorías o en algunos de los grupos que tiene dentro de Revit, dentro de sus fichas. Por ejemplo, masa y emplazamiento, pues entraríamos solamente en la de masa y emplazamiento. Fijaros que aquí, si le digo que por ejemplo arquitectura, pues solamente entraría en la orden de arquitectura, ¿vale? En principio yo las tengo en todo y pues, podríamos buscarlo en todo. Fijaros que aquí también está todos los definidos, incluso todos los vacíos, todos los sin definir. Vale, podríamos agruparlo y para buscar o para seleccionar algunos que sean los más utilizados por nosotros. Nosotros lo que solemos haciendo es ir trabajando y conforme vamos trabajando, las que más usamos las vamos cambiando. Yo durante el curso iré diciendo cuáles son las que he cambiado yo y cómo las utilizo, para que lo adoptéis o por lo menos sepáis cómo trabajamos nosotros. Esto es una cosa muy personal y a nosotros nos viene de nuestro trabajo en AutoCAD, con lo cual más o menos siguen las mismas tipologías o los mismos tipos de letras que utilizábamos en AutoCAD. Estas teclas de acceso rápido, igual que pasaba en AutoCAD, la puedo importar y exportar. Es decir, la puedo sacar a un archivo para luego guardarlo y cargarlo, y cuando esté en un ordenador que no sea mío puedo darle a importar y cargarlo de nuevo para que active las que yo tengo personalizadas. Ahora mismo le voy a dar a cancelar y le voy a dar a aceptar el menú que ya tengo. Recordad que si estamos en las teclas de acceso rápido, por ejemplo, vamos a acceder a ella a través de KS, todas aquellas teclas de acceso rápido se pulsan sin necesidad de darle a Enter, es decir, para activar modificar sería MD. No hay que darle a MD Enter, MD barra espacio, nada. Pero en aquellas, como por ejemplo el menú de 3D, que solamente tiene una, habría que darle a una más la barra espacio para que se active. Muchas gracias por quedaros hasta el final del vídeo. Como habéis visto, son dos acciones bastante fáciles, pero que implican un tiempo para llegar a controlarlas todas, y que son muy importantes conocerlas bien, ya que es la primera parte de los siguientes vídeos, de la siguiente parte de actuaciones en Revit, que es modificar. Para yo hacer una alineación, un desfase, una rotación, antes habré tenido que seleccionar esos elementos. Por eso es bueno saber seleccionar esos elementos. Y esa selección implica muchas veces hacerla en el 3D, con lo cual debo saber moverme en el 3D. Así que lo dicho, muchas gracias por quedar hasta el final del vídeo y nos vemos en el vídeo 10.